porque queremos tener un gobierno municipal con sentido ciudadano. Hoy, en Foro Abierto, vamos a hablar del transporte público. En esta mesa de opinión nos acompaña Guillermo Ortiz, quien es secretario de Organización Política del Movimiento Ciudadano, Jorge Acuña y su amigo Daniel Ávila. Estamos en Canal Foro CX, comenzamos. Primer aniversario. Canal Foro CX. 50,000 seguidores. Gracias por tu confianza. 50 programas con emisiones regulares. 6 millones de reproducciones. Más de 50 talentos en la conducción. Programas infantiles, musicales, de opinión, orientación, salud y más. Canal Foro CX marca la diferencia. Ya estamos aquí en Foro Abierto, aquí en Canal Foro CX, vamos a hablar del transporte público. Guillermo Ortiz, buenas noches, gracias por venir aquí al canal. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Gracias. Felicidades por seguir haciendo este tipo de proyectos, este tipo de foros para la discusión y para el debate público para generar una mejor ciudad. Muchas gracias, Jorge Acuña. Muchas gracias. Con todo el gusto aquí, aprovechando estos espacios, la verdad es de que la principal felicitación yo diría que es para la audiencia, para la ciudadanía que le da sentido a este esfuerzo de compartir opiniones. Así es, y hay que comentarles, amigos, que esta mesa de opinión que tiene que ver con el transporte público es porque ustedes lo han solicitado y porque nos han llegado comentarios tanto a la página como a los perfiles personales, donde nos han mencionado qué es lo que está pasando con el transporte público. Y antes de comenzar, en la opinión ciudadana, ¿qué opinas actualmente tú del transporte público, Memo? Creo que es una de las grandes deudas que tiene el gobierno municipal con la sociedad de Celaya. Es un reflejo de lo que ha sido el gobierno en la ciudad y lo que ha sido el compadrazgo y el saqueo que ha vivido Celaya y Guanajuato a lo largo de casi 30 años. Es un tema muy complejo, muy espinoso, donde pocas personas se quieren meter. Para nosotros en Movimiento Ciudadano es una de las agendas principales, y en lo personal pues es un tema que nos duele como ciudadanos, nos duele como celayenses, y donde creo que está un área muy grande de oportunidad y sobre todo de incidencia para la sociedad. Es nuestro momento y hay que tomar las riendas y la directriz de estos proyectos. Jorge, ¿qué opinas? Primero, que es un tema del diario vivir de la ciudadanía, de la gente, de la población, no nada más de los ciudadanos en un sentido de edad, ¿no?, sino de la población, porque en él se transportan pues niños desde primaria que van a la escuela. Es del diario vivir para ir a la escuela, para ir a trabajar, para ir a hacer las compras, para trasladarse, para cualquier asunto de entretenimiento, de ocio, de social, etcétera. Y creo que pues la mayor parte de la población hace uso de él, y ciertamente coincido con Memo en el sentido de que hay un rezago impresionante. Parece que estamos atorados en años muy rezagados del siglo XX, porque pues difícilmente se ven cambios, ¿no? De pronto volteas a ver ciudades muy cercanas como León, por ejemplo, que ya tiene un sistema pues muy organizado, yo diría avanzado, o Querétaro mismo, que lo tenemos aquí a 30 minutos, y parece que en Celaya están a todas las cosas, ¿no? Y hay una situación que está atorada ciertamente por intereses económicos, políticos, con el tema de las concesiones, de los permisionarios, y que ahí hay muchos intereses que no van alineados a la funcionalidad para que el servicio realmente sea efectivo, sea eficiente y sea digno y seguro para la gente. Constantemente transporte municipal hace exámenes antidopings, hace revisiones de unidades que estén en sus mejores, que no tengan fallas mecánicas,
y aparentemente el resultado que siempre nos muestran o que ellos emanan es muy mínimo, ¿no? O sea, una persona que salió positivo en algún antidoping, alguna falla mecánica, pero la realidad es que en las redes sociales hoy en día la gente toma fotos de cómo se está subiendo las unidades, cómo van, en qué velocidad están conduciendo los propios operadores y en fin, ¿no? O sea, también vemos ya mucho accidente que involucra justamente a la parte del transporte urbano, del transporte público. ¿Qué es lo que estará pasando a nivel municipal o a nivel gobierno que no se pueden dar cuenta de esta parte? ¿Qué opinas en esta parte, Guillermo? Creo que hay una omisión total y consciente, quizás hasta dolosa por parte de las autoridades. En el 2019 nosotros realizamos una encuesta. Fuimos a diferentes puntos de la ciudad para levantar la opinión de la gente en cuanto se quería hacer el aumento del costo del transporte el año pasado. Recordemos que ya era en 3 años el tercer aumento que vivía la ciudad, que vivía el transporte público aquí en la ciudad. Y nos encontramos con empezamos a meter solicitudes de transparencia al ayuntamiento y nos encontramos con que desde el 2012, de acuerdo a la ley orgánica del municipio y a la que establece la Dirección de Movilidad, se deberían de hacer chequeos o un análisis exhaustivo del sistema de transporte público urbano cada año. Pero desde el 2012 no había registro de un análisis como tal. Es decir, que los últimos aumentos también a la tarifa del transporte público fueron hechos a conciencia y a deliberación de unos cuantos, sin tomar en cuenta los análisis técnicos que se deberían establecer por norma. Cuando nosotros metemos esta solicitud ante transparencia, pues obviamente hay una desaprobación o un descrédito por parte de las autoridades municipales, por parte de la Dirección de Tránsito, por parte de la Comisión. ¿No les quisieron dar información? No, de hecho realizamos la encuesta, realizamos un formato muy grande, como de unas 33 páginas, donde les hacíamos un análisis de cada uno de los puntos que marcaba la ley orgánica. Lo llevamos a la Dirección de Transporte Público y Vialidad, y el director ni siquiera nos quiso atender. Entonces, qué raro. Sí, una de tantas que sufre el ciudadano, ¿no? Ya no hablemos de como partido político o como oposición, sino como ciudadano, el no ser escuchado por sus representantes, por la autoridad municipal, ante un tema que es por demás conocido para la gente. El sistema de transporte público en Celaya no sirve, no funciona y no es lo que la sociedad merece, no es lo que una ciudad tan importante como Celaya, que está dentro de las 100 ciudades más importantes del país, necesita y merece. No es digno. ¿Crees, Jorge, que en esta parte del transporte público hemos visto también que gobiernos, el presente, anteriores, siempre quieren involucrar el transporte público en algo, ¿no? Hacerlo eficiente, pero no se dan, las condiciones no se dan? ¿Tendrán algo que ver los concesionarios en todo esto? ¿O pues, sí directamente es el gobierno? Sin duda alguna la responsabilidad total es del gobierno, porque es la autoridad la que debe de poner orden y la que le tiene que dar sentido a los procedimientos que se deben de seguir. Uno de los puntos más sentidos obviamente es la parte económica, ¿no? También la gente observa el estado de las unidades, el trato, etcétera, que es parte de lo que en otra parte vamos a compartir en un sondeo y coincide con una encuesta que realizaron también MC, Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el tema económico pues pega mucho cuando se tocan precisamente los temas del aumento, de la revisión, ¿ok? Y se refleja mucho en las encuestas. Es un dato, yo creo que todos nos imaginamos cuál es el resultado a esa pregunta, ¿no? De cómo consideras el precio del transporte, barato, justo o caro. Pero de una manera práctica yo identifico que en ese proceso en el proceso para considerar el incremento, hay 3 aspectos. El aspecto administrativo, que compete propiamente a la autoridad, que lamentablemente lo maneja en forma muy discrecional, entendiéndose por discrecional lo que ellos creen.
y lo que ellos creen suele ser visto desde una manera práctica a lo que obedece a intereses de grupos particulares y ciertamente corruptos, y digo corruptos porque no van alineados al interés público. El enfoque social, cuál es la realidad de la comunidad, de la sociedad, su alcance económico, sus necesidades de rutas, obviamente de precios, etcétera. Y el técnico, que es uno de los más importantes, ¿no? ¿Cuál es ese análisis que debe ser muy complicado? Y yo entendería, y creo que me atrevo a decirlo por sentido común, no soy técnico en la definición de estos parámetros de un análisis, pero sí por sentido común podría decir que pues un aumento de precios debe de ser un análisis y un balanceado entre un aspecto social y un aspecto técnico. Lamentablemente se ve muy contaminado por el tema de lo administrativo, una parte como ya lo menciona Memo, desde el momento en que la autoridad no te quiere recibir, pues ya desde ahí hay algo oscuro, ¿no? No hay transparencia y no hay atención. Pero yo recuerdo muy claramente del último proceso, si no mal recuerdo, cómo se hacían algunos planteamientos ajenos a lo que es el interés público. Si no me equivoco, el encargado aquí de transporte público, el licenciado Trinidad, ahí se me fue ahorita su apellido, el licenciado Trinidad, el encargado de tránsito de transporte, en donde él decía, bueno, por lo pronto vamos a aumentar el precio y vamos a darle chance a que corrijan las irregularidades o las insuficiencias en la calidad y la funcionalidad del servicio, cuando lo lógico diría es al revés. Primero garantiza un servicio y da un servicio adecuado y luego entonces pues ya se justificaría de alguna manera el aumento, ¿no? Entonces esa mentalidad yo diría que es no tanto retrógrada, pero sí totalmente en contra del interés público. Sobre todo cuando no hay, en todo proceso de administración pública debe de haber una planeación y también una supervisión, ¿no? de los aspectos. Y no la hay, o sea, no hay un tema de control a los acuerdos establecidos. Es decir, desde la administración de Ramón Lemus Muñoz Ledo, donde se aprueba el aumento o el primer aumento a la tarifa del transporte, se dijo que era para migrar a un sistema más amigable, ¿no? Y donde se tuviera mayor control de la tarifa, de los pagos que realiza la sociedad o que realiza el usuario a estas cadenas o a estas rutas de transporte público. Sin embargo, no ha sido así, ¿no? Seguimos viendo los mismos camiones, las mismas rutas, las mismas deficiencias. El sistema del CIBE fue un rotundo fracaso. Es una burla decir que funciona, que sirve. Se prometieron unidades con aire acondicionado, con Wi-Fi. Se prometieron con cámaras, con vigilancia, un sistema apegado incluso al C5, ¿no? A todo esto del programa Escudo y demás, donde pudiera existir tranquilidad y seguridad para el usuario, incluso en las paradas, ¿no? Hacer los módulos más amigables, con mayor alumbrado o con mayor visibilidad. Hemos tenido casos de 2 o 3 estudiantes, si no me equivoco, asesinados en paradas de transporte público. Entonces, es indignante, es una deuda que el gobierno municipal tiene, no solo en esta administración, sino de ya muchas anteriores, con la sociedad de Celaya. Y es un tema que es por demás conocido. Es un tema muy escabroso que, les digo, pocas personas tratan en una manera pública, pero es necesario. La ciudad claro. no aguanta más en este sentido. Muy bien, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte comercial? Vamos a ver algunas gráficas y lo más interesante pues son ahorita lo que nos puedan comentar de las gráficas que vamos a ver y las propuestas, ¿no? ¿Qué claro. se puede hacer ya con esta parte que estamos conociendo del transporte público? ¿Qué hay de propuestas ahorita para un gobierno incluyente? ¿Sí? Claro que sí. Regresamos, no se vayan.
Les recordamos que ya pueden inscribirse al primer concurso de Catrinas que se llevará a cabo el próximo 30 de octubre. Forma parte de este gran evento y gana increíbles premios. Si quieres más información, manda inbox a la página de Facebook de Foro CX o un WhatsApp al 461-198-0019. Este evento es patrocinado por Empleada Doméstica SOS, Nitan Late Night Show, Alianza Cooperativas de Ahorro y Préstamo y nosvamosdeviaje.com.mx. Te dejamos el link para que realices tu inscripción en la parte de los comentarios de esta transmisión. No te quedes fuera. Canal Foro CX marca la diferencia. Ya estamos aquí, foro abierto, estamos hablando del transporte público. Guillermo Ortiz, Jorge Acuña, Daniel, estamos aquí en la mesa de opinión y vamos a comenzar con algunas gráficas, algunos datos que nos traen. Vamos a ver, Master, por favor. Dice, ¿cuántas veces utilizas el transporte público por semana? Ok, bueno, primero quiero darte referencia. Estas son algunas gráficas que se generaron a partir de un sondeo que realizamos en redes sociales y con personas pues cercanas por parte de la Asociación Civil Foro Ciudadanos por Celaya. Y bueno, pues esta es una parte donde el 35% está entre 4 y 10 veces y de 1 a 3 veces el 36%. De tal manera que es muy parecido, ¿no? A la de hecho nosotros tenemos una pregunta similar para no entretener tanto a la audiencia. Por ejemplo, nosotros preguntamos con qué frecuencia utiliza el transporte público una persona a la semana. Realizamos casi 560 encuestas en el municipio. Esto quiere decir que nuestra muestra es del 97 contra 3% de error, más o menos 3% de error. Es una muestra muy certera, ¿no? Ya la quisieran muchos casas encuestadoras en elecciones incluso, ¿no? Una muestra tan certera. 80% de las personas encuestadas nos dijo que lo usa todos los días. Y de ese 80% lo usan al menos 2 veces al día y el 60% de ese mundo o de esa muestra, de ese segmento, tiene que tomar 2 camiones para llegar a su destino. Es decir, una persona recorre o utiliza 4 camiones diarios para salir de su casa, ir a trabajar y regresar únicamente a un destino. Que ahorita ya se convierten en 40 pesos. 40 pesos diarios por una persona. De una persona, exactamente. Es decir, si esa persona usa o utiliza el transporte 5 veces al día, son 200 pesos gastados únicamente en transporte público. Así es. Hay 3 factores importantes que influyen en la parte económica, sobre todo, ¿no? ¿Cuántas veces utiliza el transporte público? ¿Por qué motivo lo utilizan? Que en esa gráfica, por ahí que debe estar el por qué motivo utilizan. El 50% de hecho manifestó en este sondeo que es por motivo de trabajo, y le sigue el de compras, que queremos suponer que son amas de casa, ¿no? Que van al mercado. Claro, que ya es un caos, o sea, incluso creo que el tema del transporte público va unido a un mal sistema de movilidad y de desarrollo urbano que tiene la ciudad. Está muy mal planeada. Yo no sé, aunque sean del mismo partido, creo que llega una administración y echa por la borda lo que... Sí, pues por lo regular es así. Lo que la administración anterior había planeado o planteado para un desarrollo urbano natural del municipio. Y esto imposibilita aún más el sistema de conectividad al interior de la ciudad, ¿no? Y eso genera, obviamente, que el sistema sea aún más obsoleto. Así es. Y aún más costoso.
tienes desplazamientos muy cortos a un muy alto costo, perdón. O sea, la gente en la encuesta que nosotros realizamos, para llegar al centro, por ejemplo, de una ranchería o de una comunidad que está a acá salida a Avenida de las Torres, por ejemplo, te avientas casi 1 hora y media para llegar al centro de la ciudad y tienes que tomar dos transportes públicos. Es una cosa lamentable y bochornosa. Claro. Sí. Por ahí en producción hay otro bloque de gráficas, a ver si pasa las primeras, por favor, Yaval, para hacer ese comparativo, ¿no? Porque también hay datos interesantes que se desprenden de la encuesta. Aquí estamos comparando. Pues si nos quieres comentar. Sí, si quieres vamos dándole a un poquito para irles comentando. Esto era lo que yo les decía, ¿no? 80% de las personas utilizan a diario el transporte público una o más veces al día. Es decir, 800 pesos el costo promedio de desplazamiento por un ciudadano cuando el salario mínimo en la ciudad o en esta zona está rondando los 3,500 pesos mensuales. Sí. ¿Sí? Es una cuarta parte de tu salario se va en ir a trabajar. Así es. Sí. Si gustas, seguimos, amigo. ¿Cuántos camiones utilizas? Ahí lo que yo les decía, la mayoría utiliza dos transportes diarios. Si quieres, vamos avanzándole para no hacer esto tan tedioso. Cuando preguntamos esto, hay que recordar el contexto. Estaba aún la propuesta de aumentar el precio del transporte público. La gente no sabía en ese momento que existía una propuesta para aumentar el transporte público, ¿no? Obviamente el 97% de los encuestados dijeron que se sentían excluidos de la toma de decisiones. Nada nuevo y nada sorprendente hablando de administraciones panistas o hablando de administraciones en la ciudad de Celaya. No toman en cuenta al ciudadano, son ajenos al sentir y son ajenos a la realidad que vive la ciudad. Oye, existen asociaciones, justamente asociaciones de ciudadanos que de alguna manera regulen también esta parte de opinión antes de que la autoridad en un ayuntamiento tome decisión de la alza. Sí, se supone que hay un comité. De hecho, nosotros aquí en la ciudad no hay como tal un comité especializado como sí lo hay en la ciudad de León, por ejemplo, ¿no? donde se toma la decisión, aunque también fue un atropello lo que hicieron el año pasado, también aumentaron el transporte. Pero aquí en Celaya no hay un comité deliberativo, es más, no hay ni siquiera una fórmula para fijar la tarifa del transporte público. Entonces, todo se lleva a cabo en lo oscuro. Cuando salió esta resolución, cuando se votó se aprobó el aumento del transporte público, el regidor, que es presidente de la comisión, que es el regidor Aldo, pidió que por motivos de seguridad de los concesionarios las sesiones se hicieran a puerta cerrada, es decir, no hubo transparencia en nada del proceso, en nada, absolutamente nada. Una de las propuestas que nosotros dábamos en este documento que les estábamos mostrando era crear un comité ciudadano de vigilancia de transporte público y establecer una fórmula para fijar el costo de la tarifa, ¿no? Eso te hubiera permitido que ahorita durante la pandemia, cuando bajó el precio del petróleo, por ejemplo, y la gasolina llegó a estar en 12 pesos, 14 pesos, 15 pesos en algunas gasolineras, el diésel a 15 pesos, 16 pesos, eso te hubiera reducido o te hubiera obligado a bajar el precio del transporte público. Sin embargo, no fue así, ¿no?
Ahorita incluso está por debajo del precio en el que estaba en ese momento. Entonces, ¿cuál es la excusa del gobierno municipal o del concesionario al decir que no les alcanza o al decir que no les sale el costo, ¿no? ¿En base a qué y con datos en qué? Y ahorita en cuestión del transporte público y justamente tocando el punto de la pandemia, pues también para ellos fue una baja completamente de usuarios, ¿no? ¿Hay algo que también el gobierno pueda aportar o se puede apoyar para ese tipo de servicios? Mira, lo que yo creo que el principal error fue que, si no me equivoco, en el año 2000, gobierno del estado es cuando suelta las concesiones, es decir, el gobierno del estado tenía, a través de la Secretaría de Movilidad, tenían establecido las rutas o tenían el control sobre el sistema de transporte público. A partir del año 2000 que sueltan a deliberación de los gobiernos municipales, es más, me voy a meter en temas escabrosos, pero bueno, si tú revisas quiénes son los prestanombres o los concesionarios de las rutas principales de transporte, al menos en el corredor industrial, te vas a dar cuenta que muchos son amigos, familiares o incluso los mismos alcaldes que estaban en funciones en ese momento. Son favores políticos finalmente. Sí, es un favoritismo político, exactamente. Entonces, lo que tiene que hacer o lo que se debería de hacer es regresar el tema de las concesiones a gobierno del estado. O sea, quitar el tema del control administrativo y deliberativo a los municipios, porque ya es más un tema de favor político, es más un tema de cuotas, de compadrazgo y de amiguismo, que un servicio al ciudadano, ¿no? Sí, si bien es cierto, sí se les bajó la afluencia, por así decirlo, pero también en la encuesta que nosotros presentamos, el 56% de los usuarios pagaban en efectivo, ¿sí? Perdón, el 66% de los usuarios pagaban en efectivo, es decir, tienes un mundo de dinero o muchísimo dinero que no está siendo registrado en los análisis contables, claro, de las rutas. Entonces, sin esos datos, ¿cómo puedes decir o en base a qué argumentas que el sistema no es rentable? Si no es rentable, si no es negocio para el concesionario, porque lo tiene, pues entrégalo. Entrégalo, suéltalo. Claro. Así es, sí. ¿Vemos otras gráficas? A ver, otras gráficas, por favor, que estábamos ahí analizando. La tarifa preferencial. La tarifa preferencial, que no es para nada o ya no ha sido respetada, ¿no? Muchos de ese 66%, incluso del 34% que nos decía que tenía una tarifa preferencial, decía, pues la tengo, o sea, tengo mi credencial del INSEN, tengo mi credencial de estudiante, pago con el sistema de tarjeta CIBE, pero no me hacen mi descuento. Entonces, vuelves al mismo punto, ¿dónde está el control y la supervisión por parte de la autoridad hacia el concesionario? Claro. Okay. ¿Qué más? Todos manifiestan que el precio es alto, entonces, del pasaje. Así es. Bueno. Si te fijas, o sea, justo 22%, y eso estás hablando del precio anterior. Así es. al aumento. Al aumento, exactamente. Pues sí, están muy similares al sondeo que realizamos. Dice que la principal mejora para el transporte público, la gente lo que refiere es que que debe de estar mejor el estado físico del camión. Yo creo que en la parte visual, ¿no? O en la parte de limpieza. Dice que hay que tener capacitación a los choferes. ¿Cómo qué tipo de capacitación podría ser para un chofer? Más allá de saber conducir un camión, ¿qué más? Pues mira, hay muchas certificaciones que hoy en día se pueden dar a través de un sistema que se llama El Conocer. El Conocer es un sistema de capacitación integral propuesto por parte de la Secretaría de Educación Pública, donde te dan capacitaciones y certificaciones prácticamente por lo que tú preguntes, ¿no? En este caso, el servicio público debería de ser
una capacitación y contar también con una certificación de que el personal es apto para atender y para brindar el servicio al ciudadano. No puedes tener personal que es descortés con un adulto mayor, que no tiene conciencia de las limitaciones de una persona con discapacidad, ¿no? No puedes tampoco tú como empresario o como dueño de la concesión saturar de trabajo a tu chofer. O sea, decirle, pues, como nos vamos a ahorrar o te quieres ganar una lanita extra, trabájale más de 8 horas, ¿no? Imagínate manejar en promedio 10 horas diarias en un transporte público como el de Celaya, donde las vialidades están pensadas con... decía mi abuelita, no están pensadas, o están hechas con las patas, decía mi abuelita. Es absurdo, o sea, es un tema de estrés constante que amerita una capacitación y una certificación por parte del sistema. ¿Dónde está la certificación? Bueno, ¿Quién la da? Tú mencionas qué tipo de capacitación se ha de recibir. Yo creo que algunas cosas son muy básicas, algunas que son propias del vehículo, ¿no? Pero creo que la más trascendente es el trato al ciudadano, al usuario en este caso. Sin embargo, yo creo que nos quedamos muy cortos cuando se habla de una certificación de papel, y me refiero a que vas a un curso, y supongo yo que la gran mayoría, ¿no?, lo debe de acreditar, eso no tendría yo duda, pero lo acreditas en papel y seguramente por ahí habrá uno que otro Pero eso se subroga, se soluciona o se tapa cuando mantienes una supervisión constante sobre eso es a lo que servicio. Lo que necesitas es una certificación de campo. Exacto. Que no me quede en el papel. El problema es que les decía hace ratito, desde el 2012 no existía. O sea, ¿dónde está el argumento y la...? Yo por ejemplo, no sé si hay alguna gráfica en particular en la encuesta de parte de la que hicieron, Memo, pero a una pregunta que hacíamos, ¿cómo consideras que es el trato de los choferes? El 33% considera que es malo, el 63% regular y el mínimo, el 10% bueno. A lo que voy es, este porcentaje que es una tercera parte de los que consideran malo, ¿dónde está? O sea, ¿dónde los escucha la autoridad? La gente lo dice, pero no están plasmados en un proceso de o qué es malo, validación. Es que aquí como que el punto es saber qué es malo en cuanto al trato. Comúnmente, así lo veo yo, comúnmente cuando alguien toma el transporte público... Ok, pero ¿quién debería tener esas respuestas? Yo digo que la autoridad, ¿no? Pues claro, la autoridad la debe de tener. Digo, nosotros hacemos una encuesta. Hace la chamba de evaluación. Eso es a lo que voy, o sea, que hay una omisión de parte de la autoridad. Podemos echarle toda la culpa a los choferes y a los permisionarios, pero bien dice el dicho que la culpa no la tiene el indio. Así es. No, y por eso insisto en el tema. Creo que todo surge de una omisión y de una negligencia misma en cuanto al tema por parte de la autoridad. La autoridad es la encargada o la competente de brindar el servicio. El concesionario, el transporte público no debería de verse como un negocio particular, es un servicio, y como servicio debería estar a cargo del gobierno municipal o de gobierno del estado, no debería de estar concesionado. Y si está concesionado, entonces debería de existir una subrogación también de una parte del costo. O sea, tú como municipio, tú como gobierno deberías de absorber parte del costo porque es un servicio puesto a consideración del ciudadano. Que es el esquema de grandes ciudades como la Ciudad de México. Exactamente. O sea, que tienen vehículos de transporte de primera a costos mucho más accesibles de lo que tenemos en ciudades como Celaya. Así es. Muy bien, pues, ¿qué les parece si vamos a otro pequeño corte comercial? Okay. Regresamos con las preguntas, regresamos con la información que nos han escrito, pero sobre todo propuestas. Hay que ver ahorita propuestas porque sí, y ahorita les voy a poner un bolillo sobre la mesa, a ver qué tal. Sí. Sale, pues. Con cajeta. No se vayan, foro abierto, transporte público. Esa es la opinión. Canal Foro CX marca la diferencia.
Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ernesto Guevara Tania Fuentes y Pollo Aguilera. y juntos somos Spotlight CX El Foro de la Moda. todos los lunes a partir de las 8 de la noche. por Canal Foro CX. y Office. Visítanos y conoce las nuevas tendencias en tecnología y funcionalidad en muebles para oficina. y Office. La nueva era en equipos para oficina. Les recordamos que ya pueden inscribirse al primer concurso de Catrinas que se llevará a cabo el próximo 30 de octubre. Forma parte de este gran evento y gana increíbles premios. Si quieres más información, manda inbox a la página de Facebook de Foro CX o un WhatsApp al 461-198-0019. Este evento es patrocinado por Empleada Doméstica SOS, Nitan Late Night Show, Alianza Cooperativas de Ahorro y Préstamo y nosvamosdeviaje.com.mx. Te dejamos el link para que realices tu inscripción en la parte de los comentarios de esta transmisión. No te quedes fuera. Guapachosa la Catrina que con el viento se entretiene que viene y va. Canal Foro CX. Que viene y va, que va y que viene. Con la tradición mexicana. Guapachosa Las pelucita Catrinas. que con el viento se entretiene que viene Canal y Foro va, que CX. va y que Marca la viene, diferencia. que viene y va. Primer aniversario. Canal Foro CX. 50,000 seguidores. Gracias por tu confianza. 50 programas con emisiones regulares. 6 millones de reproducciones. Más de 50 talentos en la conducción. Programas infantiles, musicales, de opinión, orientación, salud y más. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Ya estamos aquí nuevamente en Foro Abierto, estamos hablando del transporte público y pues vamos a ver algunas preguntas que nos han hecho favor ustedes de comentar. Y dice, por ejemplo, dice Alex Bravo, dice, muy malo, por eso optamos por adquirir otros medios de transportes. Eso es que lo pasamos en pantalla para que lo vean. van para pantalla. Vamos a ver entonces lo que nos están mencionando aquí directamente a Foro. Dice Alexa Tierra Blanca, dice, un saludo. Lick, muy buen tema, cuando el nuevo gobierno tome medidas eficientes, ya que afecta a todos los ciudadanos. Saludos a todos en el foro. Gracias, Alexa, gracias. ¿Qué opinas? ¿Está bien? Pues como le dijimos al principio, es un tema de todos los ciudadanos, ¿no? O sea, tal vez algunos no lo utilizamos el transporte con la frecuencia que la gran mayoría lo hace, pero no deja de ser una cuestión que nosotros podemos tener una percepción sobre el estado de unidades, el cómo conducen, etcétera, ¿no? Yo creo que sí podemos emitir también opiniones. Ahí tenemos en pantalla a Luis Antonio, dice felicidades a Jorge Acuña y a los panelistas, muchas gracias por crear este espacio de crítica y reflexión. Pues sí, es de eso, ¿no? Es una mesa de opinión que está abierta al ciudadano. Es una mesa plural y yo reitero mis felicitaciones siempre para Jorge y para el equipo por abrir este tipo de foros. Sí, gracias. Dice Chayín Leo Martínez, aparte vas a las oficinas, recarga las Ubes y nunca tienen cambio o no hay sistema. Los empleados se la pasan en el teléfono celular y muchas veces son groseros. Bueno, entonces, yo creo que... Pues de origen tiene un problema este sistema de aquí en Celaya, ¿no? La tarjeta. Pero, por ejemplo, ahí en base a ese comentario vuelves al punto de la capacitación y la certificación para tu personal administrativo. O sea, tienes que tener una empatía. Eres un servidor público, no eres dueño de la oficina o del lugar en el que estás brindando un servicio, ¿no? Bueno, ahorita voy a hacer una pregunta nada más, bueno, sin salirme del contexto de lo que acaban de decir. ¿No creen que ese fue también de alguna manera el que la gente optó por el Uber y dejó el taxi convencional? Porque muchos se quejaban también del trato del taxista, que era muy déspota, que le cobraban muy caro y terminaron yendo por otra línea. ¿No creen que llegue a pasar en algún momento esta parte? Yo creo que se tiene que migrar más bien a una utilización de transportes alternos.
¿no? La ciudad necesita generar más ciclovías, necesitas tener un sistema de urbanización y de movilidad más ameno y más afín a la actualidad. O sea, no puedes seguir pensando como hace 30, 40 años, vamos a construir calles y vialidades y carreteras a lo loco, porque el desarrollo de la ciudad y del mundo no va en ese sentido. Tienes que ser más empático, más empático con el medio ambiente también, ¿no? Tienes que crear nuevos sistemas de transporte, quizás algún tren, un tren ligero, más ciclopistas, más fomentar también el hecho de caminar, ¿no? Hoy con el tema de la pandemia lo vimos, la importancia de mantenernos en forma y de mantenernos en buen estado de salud. De una manera breve, hablando de Uber, yo considero que este es un problema más de tipo, para variar, político, en donde yo veo el tema del Uber como un medio alternativo, en donde está utilizando nuevas tecnologías y que es parte de la innovación y parte de la efectividad que considero que funcionan, pero que hay una resistencia del sistema de gobierno en donde quieren seguir acaparando las concesiones para su manipulación para fines políticos, para fines de distribución o entrega a personas. Lo que pasa es que tienes que tú también como gobierno tienes que adecuarte a los momentos, ¿no? O sea, ahí, perdón la pedrada, pero no puedes. Quizás yo por eso en lo particular no estoy tampoco de acuerdo con el tema de gobierno federal, porque ideas del pasado no solucionan problemas nuevos, ¿no? Necesitas innovar, y una manera de innovar es precisamente lo que hizo todo el sistema de transporte a través de plataformas digitales, Uber, Didi, Cabify. Muchas plataformas se abrieron precisamente porque el mundo está cambiando. Si el mundo está cambiando, ¿por qué como administración, por qué como gobierno, por qué como sociedad no cambiamos con él? O sea, necesitamos irnos adecuando al entorno, y mientras nos vayamos adecuando al entorno vamos a poder generar una simpatía y una empatía, ¿no? Pues yo no veo ahí más que dos respuestas: o tienes una mentalidad retrógrada que por sí mismo es una resistencia al cambio, a la innovación, a la actualización, o simplemente tienes intereses envueltos que no los puedes soltar ante esa apertura de una nueva economía y una forma. Les preguntaba de esta migración que pasó con el taxi convencional al Uber. Les voy a platicar que en unas semanas atrás estuve en Torreón y me di cuenta de algo que manejaban ellos como transporte público. Tú llegas a la parada de camiones donde llega el camión a parar, pero hay carritos o hay vehículos como tipo vagonetas que van justamente haciendo la labor del camión. Nada más llegan a la parada, ya va 1 o 2 personas, y lo único que hacen son como si fueran taxis. Son carros que van por avenidas principales, la misma ruta de alguna manera que hace el camión, pero que va haciendo también paradas directamente como si fuera un camión urbano, pues, pero es un carro. Entonces llega el carrito y tú decides, bueno, me cuesta 10 pesos irme en el carrito con esta gente, o 8 pesos subirme al camión. Al camión, ¿no? Lo que pasa es que eso responde también a un sistema de desarrollo urbano que la ciudad no tiene. O sea, o que no visualizamos. O que no hemos visualizado, porque vuelvo al punto, no está bien desarrollada y no está bien sistematizada la ciudad, ¿no? O sea, no tienes los mismos servicios y las mismas oportunidades o las mismas comodidades en los distintos sectores o polos de la ciudad. Tienes que desplazarte de lado a lado para llegar a una plaza comercial. Tienes que desplazarte más de 40 minutos para llegar al centro de la ciudad a pagar tu servicio de agua potable, tu servicio de luz, porque las oficinas que están en la periferia, la mayoría no funcionan. Sí. O están abandonadas. Entonces, es un mal sistema de desarrollo lo que más adolece el municipio.
Dice también Macarena Carreño, dice, las máquinas no sirven, supongo que se dice, habla del vehículo automotor, las máquinas no sirven, de los camiones urbanos, y si vamos al Bajío, hay mucho poder político, bueno, es lo que menciona Macarena, y dice Emilio Cabrera, la mejor opción para Celaya es un bus Rapid Transit, como el de León y Querétaro, era lo que hablaban Lo que decíamos al principio, rato, o sea, ¿no? tenemos referencias muy claras y no podemos adoptarlas. ¿Cuánto tiempo ya tienen esos sistemas en León? Así es. Y no podemos avanzar. Dice, Sí, donde el Celaya. ciudadano espera de forma segura su transporte, en una estación con aire acondicionado, hay baños, cafetería y hasta puede poner a cargar su celular. Todo esto a un excelente precio y con la seguridad de llegar a tiempo y sin sufrir delincuencia que se vive en las calles donde actualmente opera el transporte. Sí, y vuelves al tema, o vuelves a tocar el tema de que no hay un sistema de movilidad adecuado en la ciudad. Ni en la ciudad, ni en el estado, ni en la zona metropolitana. O sea, los intentos incluso que se han llevado a cabo en León, con el autobús urbano, ¿no? Que te lleva a Guanajuato o a Silao a través del corredor industrial, por así llamarlo, se me fue ahorita la palabra, discúlpame, pero no son los adecuados tampoco, o sea, insisto en el tema, es una falta de planeación en el desarrollo de las ciudades, y eso es debido a que no hay una profesionalización tampoco de las áreas dentro de un ayuntamiento. Tienes un notario público como director de desarrollo social, o tienes un veterinario como director de obra pública, y tienes un licenciado en mercadotecnia como secretario de seguridad. O sea, son incompatibles algunos perfiles. Entonces, con la función que exactamente, cumplen. se tiene que profesionalizar el área y se tiene que tener madurez para poder decir, este es un buen proyecto, aunque no sea de mi partido, aunque no sea de mi administración, pero sí es un buen proyecto, darle continuidad a las cosas, y eso es lo que le ha dado al traste a la ciudad, al estado y al país. Claro. La falta de madurez política y social con la que los gobernantes se conducen. Jorge. Me agarras en curva, Dani. Lo que pasa es que estoy haciendo anotaciones de las conclusiones de todo lo que estás mencionando, pero me llama la atención y lo anoté aquí como uno de los puntos, pero si me permiten lo adelanto, en donde se requiere un gobierno con visión, con un enfoque social. O sea, ciertamente yo creo que una parte muy grave que tenemos aquí en Celaya es de que estamos atorados, estamos estancados con un gobierno municipal que está obedeciendo a intereses muy claramente de intereses de grupo, ¿no? Desde el momento en que hablan de un tema de secrecía, no hay una transparencia, que es uno de los puntos que estoy anotando. No podemos hablar de procedimientos de interés público, que se mantenga esa secrecía. Y tenemos que tener esa parte de la visión. Y para tener visión, pues retomo lo que mencionas, tiene que haber personas profesionales que sepan del tema. Si no, seguimos con ocurrencias, diría yo. Ocurrencias. Sí, son ocurrencias. El problema es ese, o sea, llegan la mayoría de los funcionarios públicos que tenemos hoy en día, llegan a aprender al puesto. Dice, hay un comentario que lo quiero hacer público, que está en el chat del perfil, y dice particularmente así, y quiero también... ¿Lo podemos poner, Yaval, por favor, el 5? Y quiero comentar su opinión. Y dice GL Martín Clean, dice, yo creo que el servicio cumple con lo necesario, ¿sí? Con lo necesario para los pasajeros. Bueno, más bien es que cumple con lo necesario, pero para los pasajeros que se suben sin cubreboca, tiran basura, rayan asientos, dejan que los niños hagan destrozos, etc. ¿También no creen que también la parte de nosotros como sociedad no damos esa pauta a mejorar nuestras condiciones? Bueno, lo que pasa es que ahí porque también tiene algo de cierto, es una ida y vuelta. Por eso yo hablaba hace ratito de la madurez como sociedad. Sí hay, a ver, yo creo que aquí voy a entrar un poquito en temas escabrosos. Si la sociedad entendiéramos que la participación política es no solamente un derecho, sino que debería de ser una obligación para todos, ¿no?
porque por un tema político pasa absolutamente todo, por una mesa de decisión política pasa absolutamente todo, la secrecía, el acuerdo por debajo de la mesa, y eso repercute en cuánto cuesta el transporte público, tienes acceso o no a una atención médica digna, tienes acceso a una vivienda, tienes acceso al trabajo, a educación, etcétera, ¿no? Pero también la sociedad debe de tomar su lugar dentro de este sistema, ¿no? Como ciudadanos debemos tomar también la responsabilidad que nos compete. No todo es culpa del gobierno del estado, no todo es culpa del gobierno municipal, no todo es omisión del gobierno federal. Nosotros como ciudadanos también hemos dejado un vacío, ¿no? Y por ahí dicen en política los espacios se ocupan. Si no es Daniel, alguien lo va a ocupar. Alguien lo va a ocupar, alguien se tiene que sentar en la silla. El próximo año alguien va a ser alcalde, alguien va a ser diputado, alguien va a ser regidor. Si nosotros como ciudadanos no empezamos a generar o a hacer factores de cambio, no esperemos que como solución mágica llegue algún tipo de ángel o ser supremo a arreglar las cosas. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y parte de ello es empezar a tomar la responsabilidad que nos compete. Dentro del transporte público, claro, o sea, si el gobierno hace su parte de decir, bueno, voy a dar mejores insumos, voy a dar mejores unidades, voy a mejorar las rutas, voy a mejorar las estaciones de abordaje, uno como ciudadano también tiene la responsabilidad de cuidarlo, de estar al pendiente. Oye, no estés haciendo mal uso, oye, no se está rayando, no se está, perdón por decirlo o ser tan gráfico, no está sacando los mocos y embarrándolo debajo del asiento, ¿no? O sea, o sacando el chicle y pegándolo ahí debajo de la butaca. Tienes que tomar la parte que te corresponde. Cuando entendamos eso como sociedad, es cuando vamos a dar el brinco que tantos años hemos sin embargo, cuando hay esas faltas o esas infracciones, esas conductas indebidas en un servicio público de parte de la ciudadanía, a veces las planteamos como que también es responsabilidad de nosotros. Ciertamente lo es. La pregunta es cómo lo corriges. O sea, yo lo que me refiero es de que yo no veo nada práctico esperar a que la sociedad o las personas o los grupos sociales por sí solos cambien. No digo que no se pueda, perdón. Sí, claro. No digo que no se pueda, pero sin duda alguna es un proceso muy, muy largo. Va a ser un proceso. Okay. Yo creo que va a ser o tiene que ser un proceso de normalización. Difiero tantito de ahí, si me permites, Memo. Adelante. En el sentido de que para no. Eso está el foro. Sí. Es el foro, ahí difiero, porque no creo que debe de ser tan largo, porque para eso es una autoridad. Para eso tiene que haber una autoridad, y si la autoridad no tiene la capacidad, pero más bien más que la capacidad, la aptitud para poner un orden en esa situación, para sancionar a quien deba de ser. Ciertamente no es una responsabilidad nada más de gobierno, estoy anotando, se requiere un sistema sancionador para todos. Sí, y el para todos tiene que ser, bueno, yo digo que es un tema de proceso, porque esa brecha se tiene que acortar, ¿no? No es yo gobierno, te sanciono y espero que a la mala y a punta de chicotazos entiendas, porque tiene que pasar un proceso de reflexión o de introspección donde también la persona diga, caray, de autoconciencia y autoconocimiento, ¿no? Pero también entiendo la parte de decir, entonces, ¿para qué está el gobierno? O sea, si no hay alguien que regule y alguien que controle, entonces, ¿qué estamos esperando? Por eso decía al inicio, es una ida y vuelta, ¿no? Y aquí todos tenemos que tomar nuestro lugar en la mesa, nuestro lugar dentro de este hermoso cuerpo que se llama México, ¿no? Por eso las polarizaciones, a ver, no soy chairo ni soy fifí, yo soy mexicano, soy guanajuatense, soy celayense. Uh-huh. Y si le va bien al gobierno municipal, le va bien a Guanajuato. Si le va bien a Guanajuato, le va bien a México. Si le va bien a México, me va a ir bien a mí como ciudadano, ¿no? Cuando empecemos a quitar esas barreras del gobierno corrupto, de todos estos, los políticos y el gobierno también diciendo, no, es que el ciudadano no me echa la mano.
es más bien una invitación a trabajar de la mano, a trabajar juntos. Bueno, es una perspectiva muy idealista y hasta romántica, yo lo diría, amigo. Claro, pero en la situación que hoy tenemos, yo lo que esperaría es tener un gobierno municipal o estatal, que son las primeras instancias, que ponga orden. El ciudadano no puede poner orden, porque lo único que puedes empujar donde hay una falta de autoridad efectiva, pues es a la justicia de mano propia, ¿no? Y eso obviamente ya está rompiendo todo un Estado de Derecho. Totalmente. Entonces, cuando hay un desorden, sea donde sea, no hay vuelta de hoja, es una irresponsabilidad del gobierno. Sí. Ahí yo no lo podía, no se puede hacer a un lado, y me parece de lo más absurdo cuando una autoridad se quiere lavar las manos diciendo, pues es que también la gente no colabora. Sí, es que creo que es el mismo punto. Sí, Jorge. Sí, estamos hablando. El punto es, todos tenemos que tomar la responsabilidad y el lugar que nos toca, ¿no? Y exigir desde nuestro ámbito de competencia el resultado. Como autoridad de gobierno tienes que exigir el cumplimiento de la norma, pero también tú como ciudadano debes de exigir lo mismo a tu gobierno o a tu Ese es el deber ser. ¿Sí? Pero en el ser es de que hay ciudadanos y hay prestadores de servicio público con un carácter de intereses privados o en sentido estricto, que no están haciendo lo que debe de hacer. Entonces, cuando no hacen lo que deben de hacer, nos convertimos en el ser. Esa es la realidad. ¿A quién le corresponde poner orden ahí? A la autoridad. Y si la autoridad no pone orden, es alguien que no debe estar. Y ahí, digo, ya para no enfrascarnos en el tema, pero ahí yo te diría, ¿y quién es la autoridad? La autoridad es el ciudadano. En la Constitución lo marca y explícitamente, la autoridad es del ciudadano. Entonces, tú como ciudadano debes de ser el primero en poner orden. Dicen por ahí, por la casa empieza, ¿no? Oye, yo sí, a lo mejor nos quedamos un poquito de este tema. No, pero yo no lo quiero dejar así, si me lo permite, Daniel, plantearlo. Sí. Porque ciertamente es un tema en el que a lo mejor da para otro espacio hablar del ejercicio. Otro foro. Sí, claro. El ejercicio de la autoridad pública. A mí me pareciera por ahí. O sea, cómo se ejerce. Pero bueno, sí, muy bien. Lo dejaría ahí, en esa parte. ¿Qué les parece? 30 segunditos nada más de espacio. Cerramos con conclusiones y viene el bolillo en la cajeta. No se vayan. Al revés. La cajeta del bolillo. Sí, ¿verdad? Okay. No se vayan, foro abierto. Canal Foro CX. Disfrutando mi vejez. Todos los sábados a las 4 de la tarde. Por Canal Foro CX. Trataremos temas que a todos nos interesan. No te lo pierdas. Les recordamos que ya pueden inscribirse al primer concurso de Catrinas que se llevará a cabo el próximo 30 de octubre. Forma parte de este gran evento y gana increíbles premios. Si quieres más información, manda inbox a la página de Facebook de Foro CX o un WhatsApp al 461-198-0019. Este evento es patrocinado por Empleada Doméstica SOS, Nitan Late Night Show, Alianza Cooperativas de Ahorro y Préstamo y nosvamosdeviaje.com.mx. Te dejamos el link para que realices tu inscripción en la parte de los comentarios de esta transmisión. No te quedes fuera. Canal Foro CX, marca la diferencia. Regresamos, foro abierto aquí en Canal Foro CX. Ya estamos en conclusiones hablando del transporte público. Guillermo, conclusiones. ¿Con qué nos cierras? ¿Qué ideas sobre un gobierno ciudadano e incluyente se podrían hacer para las mejoras del transporte público? ¿Con qué ideas? Pues la principal es innovación. Y insisto en que la multiculturalidad es lo que nos va a llevar al desarrollo.
¿no? La suma de ideas y la suma de voluntades es la que va a sacar a Celaya, a Guanajuato y a México de este bache. Lo hemos hecho antes y estoy seguro de que lo haremos ahora. Nos toca tomar la rienda o las responsabilidades, asumir las responsabilidades como ciudadanos, como sociedad, y repetir que los partidos políticos son simplemente un instrumento y el ejercicio de gobierno debe de ser de competencia pública y de competencia ciudadana, ¿no? Si el ciudadano no es parte de un ejercicio de gobierno, vamos a seguir cometiendo los mismos errores de las generaciones anteriores. Y yo creo que al menos mi generación, hablando de un sentido social o cultural, no le puede ya fallar ni a Celaya ni a Guanajuato y mucho menos a México, por el bien de todos nosotros. Entonces es momento de algo nuevo, es momento de transitar hacia una evolución como sociedad, como país, y de ponernos a chambear todos juntos desde nuestra trinchera, buscando espacios y abriendo este tipo de foros a la participación y al desarrollo de ideas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir y participar y sobre todo expresar toda esta parte. Muchas gracias. Jorge, ¿con qué pues cerramos? Mira, una parte que rescato ahí de la conclusión de Memo que coincide con la primera, en términos generales, es la importancia de dar esa participación a la ciudadanía en el ejercicio, ¿no? Con las acciones de gobierno. Yo la anotaba precisamente fue la primera que noté, dar una participación efectiva a la ciudadanía. Mientras no le des esa apertura, esa transparencia en los procesos a la población, no tienen por qué ser secretos, tienen que ser transparentes, y mientras no haya esa participación efectiva del ciudadano común, no a modo, de pronto parece darse nada más a las comisiones de planeación que están puestos a modo, ¿no? Eso no tiene sentido. Tiene que haber una exigencia a los permisionarios de manera efectiva y con una validación, no para salir del momento o para cubrir fallas, seguir cubriendo y tolerando esas fallas. Y se ha planteado mucho esa parte de si es negocio o no. Siempre hay esa queja, ¿no? No tenemos dinero, no hay negocio. Yo me quedo con esa parte. Realmente, si no es negocio, y se ha dicho en otros foros, pues que entrega el permiso, o sea, déjalo, ¿no? Habrá quien con una conciencia y mayor responsabilidad o competencia económica o de administración, pues sí lo haga negocio. Pero me quedo mucho con esa parte de la certificación de campo, no de papel. Eso es lo que está acostumbrado a justificar el gobierno, en donde ya se capacitaron a tantos choferes. La capacitación por sí mismo no hace la transformación que requerimos en la calle. La transformación realmente se da cuando hay una validación de esa competencia de los prestadores de servicios públicos, en este caso, que funcionan en la calle. ¿Y quién los tiene que validar? El usuario. Normalmente a través de sistemas públicos, de alguna manera, ¿no? Se requiere un gobierno con visión. Yo creo que hablaste tú de un muy buen ejemplo. Yo particularmente no lo tenía pensado, ¿no? No es cosa del otro mundo, pero es a partir de que se necesita tener un gobierno. Vamos a buscar nuevas formas, y no todo es dinero. También hay grandes retos, como menciona Memo en su momento de hablar de que se necesita tener una congruencia entre el servicio público, obra pública, desarrollo urbano, etcétera, ¿no? Pero son costosos y a largo plazo, yo diría. Son inversiones y se tienen que realizar. Y yo quisiera cerrar con una reflexión, también se mencionó a lo largo del programa, el transporte público, que se debe entender como un derecho. Y entenderlo como un derecho a un servicio público digno, justo, en lo económico, efectivo, y que entendido como un derecho, pues que el ciudadano se sienta con esa seguridad para exigirlo. Muy bien, bueno. Sí, pues. y abonaría a ese, hay algunas cosas, pero ya para no tardarnos, abonaría que también el gobierno debe de tener la obligación de brindarlo. De prestarlo. De sí, prestarlo. Ciertamente. Así es, pues a mí me gustaría, nos gustaría, también creo yo, hablo por la parte del público, que este tipo de mesas pues se siga hablando de los problemas sociales y urbanos que son del día a día y que no se han encontrado maneras para poderlos solucionar o arreglar de manera no inmediata, sino de raíz, ¿no? O sea, que realmente este tipo de mesas sigan sirviendo para eso. Pero como es foro abierto, a mí me gustaría invitar directamente, ahora sí, a la gente que está en la calle, al chofer
del taxi, al chofer del camión, o sea, a todos ellos, porque también a mí nos gustaría saber la perspectiva de ellos, de cómo están trabajando ellos, cómo la sociedad los recibe y sobre todo ellos también cómo están viviendo el día a día haciendo una labor de transporte público. Así es. ¿Cómo ven? Porque Perfecto. si bien es cierto, ustedes son los especialistas en el tema, la sociedad se queja mucho también del transporte público, de todo lo que sigue pasando. Nosotros podemos emitir alguna opinión, al igual que el gobierno, pero difícilmente, y creo que es lo que queremos saber, es tú cómo lo estás viviendo. Tú que eres el personaje del transporte, cómo estás viviendo todo, tanto como gobierno y sociedad, te están diciendo, ¿no? Precisamente esa era parte de las propuestas que nosotros hacíamos al gobierno municipal. Dentro de esa comisión para el desarrollo de un mejor sistema urbano, proponíamos tomar en cuenta realmente al chofer. Al final de cuentas, ellos son los que palpan la realidad de manera más directa, ¿no? Ellos saben, se saben los atajos, se saben las calles, se saben los sentidos, viven de cerca. Incluso hay muchos que ya saben a quién y a qué hora los recogen, ¿no? A qué hora recogen al personal o a qué hora se sube doña Juanita o don Chuchito ahí al camión. Y en esa multiculturalidad, en esa diversidad de ideas, es donde está el desarrollo y donde está la suma de esfuerzos. Así es. A mí me hace sentido lo que comenta Daniel en lo siguiente. Pareciera que cuando hay esas reuniones de las comisiones, nada más es para revisar el incremento de las tarifas. Cuando yo esperaría que debería de haber reuniones periódicas, si es el caso tarifas, pues para tarifas, pero también una revisión y una evaluación permanente en el tema de la calidad del servicio, de la satisfacción. Y yo no sé si es así, no lo creo, que en esas reuniones, en esas comisiones, se dé precisamente espacio y escuchar a la gente y al mismo chofer. Porque nada más parece que participan los permisionarios, que son los dueños, y la autoridad, y de ellos son los que y muchas veces todo. Satanizamos al personal antes de buscar un tema de raíz, ¿no? No entendemos también como sociedad y como gobierno que el chofer o la secretaria que está en el mostrador, pues es una ciudadana y es una persona común y corriente con problemas, con necesidades, con saturación, con estrés del día a día y que sufre y vive lo mismo que todos nosotros, ¿no? Claro, entonces sí. También es una cuestión de ser empáticos y de ir sumando voluntades. Muy bien. Pues no sé, con esto nos vamos despidiendo. Si tú conoces o tienes algún familiar o amigo que se dedica al transporte público, llámanos, escríbenos, mándanos un mensaje, diles que los invitamos aquí a Foro CX, aquí a Foro Abierto, y que platiquemos de cómo ellos están viviendo el día a día en su manejo y del transporte urbano, sea taxi, sea taxi o sea camión, ¿verdad? Bueno, Así es. Bueno, pues no se vayan, ¿verdad? Más bien, nos vemos en la siguiente Foro Abierto. Esto fue Canal Foro CX. Guillermo, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Jorge Acuña. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, saludos. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia.